Hola a todos, somos el Grupo J y en el día de hoy estaremos hablando sobre los sistemas fundamentales de Inquisición. Antes de comenzar debemos conocer qué son los sistemas de Inquisición. Desde el inicio de los tiempos, el hombre ha sentido curiosidad sobre cómo y por qué ocurren ciertos fenómenos en el mundo. Siempre ha intentado encontrar la verdad oculta tras la vida y los sucesos en ella. Sin embargo, se ha encontrado con el inconveniente de que en muchos casos no se tiene un punto de referencia absoluto a la que esas verdades encontradas se deben de acercar. A través de la historia, numerosos pensadores han planteado teorías sobre la búsqueda del conocimiento y cómo estos nos acercan a la verdad. A esos razonamientos se les conoce como sistemas de Inquisición. En primer lugar, tenemos a Immanuel Kant. Nacido en 1724, fue un filósofo y científico alemán de la Ilustración, el primero y más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán. El criticismo surge como una crítica del empirismo y el racionalismo. Kant consideraba que estas doctrinas no tienen en cuenta el rol activo del individuo en el proceso de obtención de conocimientos. El criticismo establece los límites del conocimiento humano, ya que todo está sujeto a un examen crítico de la razón. Por esta razón se caracteriza por mantener una conducta reflexiva ante la facultad cognitiva del hombre. Según esta concepción, el conocimiento se obtiene a través de dos fuentes. La primera es la sensibilidad. Esta es pasiva y se refiere a la recepción de impresiones. La segunda es el entendimiento, que se realiza a través de lo que Kant nombra como espontaneidad, por la cual se llega a conocer un objeto por su asociación con lo antes percibido. Estas dos son complementarias y dependen una de la otra. En sus propios trabajos sobre el criticismo, Kant admite que la verdad es la concordancia entre el conocimiento obtenido y el objeto, pero éste debe pasar por un proceso crítico y de reflexión antes de ser aceptado. John Locke, un filósofo inglés nacido en el 1632, fue una de las principales figuras del empirismo. El empirismo no es más que un movimiento filosófico que defiende que el conocimiento humano parte de la experiencia. Locke afirma que ningún conocimiento humano puede ir más allá de su experiencia. De acuerdo a William Muscalis en el 2001, Locke cree en lo que conocemos como tabula rasa, es decir, que el ser humano no nace con un conocimiento innato. Además, afirma que las ideas son el material del conocimiento y que todas esas ideas provienen de la experiencia. Para Locke, toda idea compleja es capaz de descomponerse en ideas más simples. Las ideas simples se combinan para formar ideas complejas, siendo una idea la unidad fundamental del contenido mental. Una idea puede ser una sustancia, cosas que existen independientemente, los modos, acciones de las sustancias y las relaciones, que son como comparaciones o interacciones entre ellas. De acuerdo para Locke, una idea compleja es verdadera si las ideas simples que la conforman son verdaderas también. Y para que una idea simple sea verdadera, deben de existir una concordancia entre ellas al momento de ser comparadas o interactuar entre sí. Para Locke existen tres grados de conocimiento. El primero es el conocimiento intuitivo, el cual es el más verdadero de todos, el conocimiento demostrativo y el conocimiento sensitivo. Locke afirma que el conocimiento del mundo exterior está dado gracias a la experiencia sensorial, por lo que el conocimiento del mundo exterior es en cierta forma individual y relativo a cada quien. Auguste Comte fue un filósofo francés que nace en el 1798 y es el fundador del positivismo. De acuerdo a Ernesto Alvarado, en 1961, el positivismo es una corriente filosófica que admite únicamente el método experimental, rechaza toda noción a priori, es decir, cualquier conocimiento adquirido antes de la experiencia, usualmente por el método deductivo, y además rechaza todo concepto universal y absoluto. De acuerdo a Andrea Bernal en el 2018, Comte califica como verdadero el conocimiento positivo o también el conocimiento científico, pero además dice que este es relativo, debido a que no conocemos el universo en su totalidad, sino que solo lo percibimos. El positivismo y Comte dejan de buscar verdades absolutas y dice que aunque existan, nosotros no somos capaces de conocerla, y por esto dice que solamente podemos conocer los fenómenos. Para Comte, toda especulación metafísica con interrogantes como la naturaleza de Dios y la inmortalidad del alma carecen de un valor objetivo y por lo tanto para él no es un conocimiento válido. Gottfried Leibniz fue un filósofo matemático, teólogo, jurista, lógico, bibliotecario y político alemán. Fue uno de los más grandes pensadores del siglo XVII y XVIII y
y se le reconoce como el último genio universal. Según Leibniz, existen dos tipos de verdades. La primera es la verdad de los hechos, que son las que vienen de las experiencias que nacen de nuestros 5 sentidos claramente. Se caracterizan en la posibilidad de que una cosa suceda o no, y se refiere a una realidad. Se lleva por el principio de la razón suficiente, el cual nos dice que nada es posible que ocurra sin que haya una razón suficiente, en otras palabras, sin que sea posible. La número 2 es la verdad de la razón. Son verdades más subjetivas, a las que se llega bajo el uso de la razón, una razón coherente que se manifiesta por el entendimiento y no necesita de la experiencia. La verdad de la razón se basa en la ley de contradicción, la cual nos dice que una proposición cualquiera no puede ser verdadero y falso al mismo tiempo. George Wilhelm Friedrich Hegel, también conocido simplemente como Hegel, fue un filósofo y ensayista alemán e idealista objetivo representante de la filosofía alemana, nacido el 27 de agosto de 1770. La filosofía de Hegel aseguraba que todo lo racional es real, y asimismo todo lo real además es racional. Lógico. El racionalismo absoluto es característico de su doctrina. Para Hegel, lo existente es la razón, y todo el resto son consecuencias de ella. La razón para Hegel significaba una potencia dinámica y llena de modalidades que avanzan en la era. La razón, por consiguiente, son los principios de la verdad, y de esta forma, por medio del análisis de la lógica, mejor dicho, de las operaciones que el motivo necesita, va llevando a cabo sus tesis, y de esta manera la razón misma se va manifestando en las cosas materiales, en la física, en la matemática, en la inteligencia, en los organismos vivos, en el ser humano y en la historia. Ahora hablaremos del sistema de inquisición o la concepción de la verdad de William James. William James fue un filósofo estadounidense y fundador de la psicología funcional, el cual creó una concepción de la verdad que sigue siendo una de las más importantes para la filosofía. Esta concepción humanista está arraigada en la experiencia humana e indexada en la evidencia posible. James distinguió entre dos formas de conocer las cosas. Por un lado, el individuo podría saber algo intuitivamente en la experiencia directa, sin embargo, otro podría saber a través de una cadena externa de intermediarios físicos o mentales que conectan pensamiento y cosa. Así, James sostenía que la forma intuitiva de conocimiento era la aprehensión directa, mientras que la verdad para el conocimiento intuitivo era una cuestión de conciencia directa en el flujo de la experiencia. Para James, la verdad no es una propiedad inherente e inmutable a la idea, sino que es un acontecer en la idea según su verificabilidad, y su concepción de la misma se enmarca en las teorías pragmáticas de la verdad, la cual se resume en su afirmación de que lo verdadero es solo el recurso en nuestra forma de pensar. Con esto, James quiso decir que la verdad es una cualidad cuyo valor se confirma por su efectividad al aplicar conceptos a la práctica real. Para concluir, James nos termina diciendo que todos los procesos verdaderos deben conducir a la verificación directa de las experiencias sensibles en alguna parte. La verdad es un concepto difícil de definir, aunque lo usamos con frecuencia y le damos mucha importancia. Parece que confiamos en él casi cada momento de cada día y que está muy cerca de nosotros. Sin embargo, la verdad es difícil de definir porque tan pronto como crees que lo tienes claro, surge algún caso o argumento que muestra de inmediato deficiencias en la definición. En conclusión, con este tema podemos comprender qué tan complejos son los sistemas de inquisición que definen la verdad y qué tan variados pueden ser dependiendo del autor y su respectivo planteamiento o pensamiento sobre el tema. Muchas gracias por su atención.